Alejandro corría por las calles mojadas de Madrid, el corazón latiéndole con fuerza mientras el eco de los gritos de su marido resonaba en su mente. «Vuelve aquí, traidor», había bramado Pablo antes de que él lograra escapar por la puerta trasera del apartamento. Sin mirar atrás, Alejandro se lanzó hacia un coche aparcado en la acera. Abrió la puerta del pasajero y se metió dentro. Jadeando, «Por favor. Déjame esconderme en tu coche. ¿Te lo suplico?». El conductor, un hombre de unos 35 años con barba recortada y ojos oscuros que no parpadeaban, lo miró fijamente. Carlos. Así se llamaba. No era un desconocido cualquiera, era un pez gordo en el submundo de la capital. Aunque Alejandro no lo supiera. Arrancó el motor sin decir una palabra. Y el coche se alejó velozmente de la escena, dejando atrás las luces parpadeantes de la policía que Pablo seguramente ya había llamado. Alejandro se acurrucó en el asiento, temblando no solo por el frío de la lluvia sino por el peso de lo que acababa de hacer. Había dejado atrás una vida que, en apariencia, era perfecta, un matrimonio con Pablo, un abogado exitoso de una familia conservadora. En una España que presumía de progresista pero donde las miradas de desaprobación aún cortaban como cuchillos. Pablo y él se habían casado 2 años atrás, en una ceremonia discreta en Barcelona. Pero la realidad era un infierno disfrazado. Las discusiones constantes, los celos enfermizos de Pablo, y esa presión asfixiante de su familia política, que nunca había aceptado del todo su orientación sexual. «Eres una vergüenza para el apellido», le había dicho una vez su suegra, con una sonrisa falsa en una cena familiar. Mientras el coche serpenteaba por las avenidas, Alejandro recordó cómo había empezado todo. Había conocido a Pablo en la universidad, en una fiesta de estudiantes donde el alcohol y la música habían disuelto las barreras. Pablo era carismático, ambicioso, el tipo de hombre que hacía que el mundo pareciera posible. Pero con el tiempo, esa ambición se volvió controladora. Pablo dictaba qué ropa vestir, con quién hablar, incluso cómo expresar su afecto en público. «No seas tan obvio, Alejandro. La gente nos mira», le reprochaba. Y Alejandro, huérfano desde joven y anhelando estabilidad, lo había tolerado. Hasta esa noche, cuando Pablo, en un arrebato de ira por un mensaje inocente en su teléfono, lo había agarrado del brazo con fuerza, dejando moretones que no se veían pero se sentían en el alma. Carlos, al volante, rompió el silencio. «¿De quién huyes?», preguntó con una voz grave, sin apartar la vista de la carretera. Alejandro dudó, pero algo en la calma de ese desconocido lo impulsó a hablar. «De mi marido». «¿Es complicado?». Carlos asintió, como si entendiera más de lo que decía. En realidad, Carlos huía de sus propios demonios. Como miembro de una red de crimen organizado en Madrid, especializada en lavado de dinero a través de clubes nocturnos, su vida era un constante equilibrio entre lealtad y traición. Había crecido en un barrio pobre de Vallecas, donde la supervivencia significaba unirse a los fuertes o perecer. Su orientación sexual era un secreto bien guardado, en el mundo de la mafia. Ser gay era una debilidad que podía costar la vida. Había tenido amantes fugaces, pero nunca nada real. Nada que valiera el riesgo. El coche se detuvo en un semáforo, y Alejandro miró por la ventanilla.
viendo a parejas caminando de la mano bajo los paraguas. Envidió esa libertad aparente. ¿A dónde me llevas?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Carlos sonrió levemente. A un lugar seguro. Por ahora. No te preocupes. Pero en su mente, Carlos ya calculaba los riesgos. Ayudar a un desconocido podía complicar sus asuntos, su jefe. El temido don Rafael. No toleraba distracciones. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de Alejandro lo tocaba. Recordándole su propia juventud. Cuando había huido de un padre abusivo que lo golpeaba por ser diferente. Llegaron a un apartamento discreto en el barrio de Malasaña. Un refugio que Carlos usaba para reuniones clandestinas. Entra. Aquí nadie te encontrará, dijo, abriendo la puerta. Alejandro entró, exhausto, y se dejó caer en el sofá. Carlos preparó café. Y mientras lo bebían, las palabras fluyeron. Alejandro contó su historia, como su familia. Católica devota de Andalucía. Lo había repudiado al enterarse de su orientación. Mi madre me dijo que prefería verme muerto antes que con un hombre. Confesó. Con lágrimas en los ojos. Carlos escuchaba. Su rostro impasible ocultando el torbellino interior. Él también había perdido a su familia, su hermano mayor. Al descubrirlo besando a un chico en la adolescencia. Lo había denunciado a su padre. Resultando en una paliza que lo dejó en el hospital. La noche avanzó. Y entre confesiones, surgió una conexión inesperada. Alejandro se sentía visto por primera vez. No juzgado. Carlos, por su parte, luchaba contra el impulso de abrirse. Pero cuando Alejandro le tomó la mano en un gesto de gratitud, algo se rompió en él. No soy quien crees, murmuró Carlos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Carlos suspiró. Trabajo en cosas peligrosas. No soy un buen samaritano. Alejandro retiró la mano. Pero no se movió. En ese momento, decidió quedarse. Ignorando la advertencia. Era el comienzo de una elección que lo cambiaría todo. Al amanecer, Pablo ya había alertado a la policía, alegando que Alejandro había sido secuestrado. En realidad, era una maniobra para controlarlo. Para arrastrarlo de vuelta a esa jaula dorada. Pablo, hijo de un político conservador, no podía permitirse un escándalo. Su matrimonio era una fachada para su carrera, amaba a Alejandro. Pero más amaba su imagen. Llamó a sus contactos, activando una red de influencias que pronto pondría precio a la cabeza de quien lo ayudara. Carlos, ajeno a esto, recibió una llamada de su segundo al mando. Jefe, hay movimiento en las calles. Un tipo importante busca a su pareja. Carlos colgó, mirando a Alejandro dormido en el sofá. Sabía que involucrarse era un error. Pero por primera vez, sentía que valía la pena el riesgo. Decidió protegerlo. Aun si eso significaba traicionar a su propia gente. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión para Alejandro y Carlos. En el apartamento de Malasaña, Alejandro se adaptaba a una rutina improvisada. Cocinando comidas simples mientras Carlos salía a trabajar.
Cada salida de Carlos lo llenaba de ansiedad, imaginaba lo peor. Desde un accidente hasta una confrontación con Pablo. Pero Carlos volvía siempre. Con bolsas de provisiones y una sonrisa cansada que ocultaba el estrés acumulado. Una tarde. Mientras Alejandro revisaba su teléfono apagado, temía encenderlo por miedo a ser rastreado. Carlos entró con expresión grave. Tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a él. Reveló parte de su verdad: pertenezco a una organización. Lavamos dinero. Protegemos territorios. No soy un héroe. Alejandro. Este lo miró, procesando las palabras. En lugar de huir, sintió una extraña empatía. Todos tenemos secretos, respondió. Pablo me controlaba. Me aislaba de amigos porque decía que eran malas influencias. Pero tú me das espacio. Carlos, tocado por esa confianza, compartió más. Su ascenso en la mafia había sido por necesidad. Pero ahora dudaba. Mi jefe, don Rafael, es como un padre para mí. Pero exige lealtad absoluta. Si descubre que te ayudo, nos matará a ambos. La confesión profundizó su vínculo. Paseaban por el Parque del Retiro al atardecer, disfrazados con gorras y gafas, hablando de sueños rotos. Alejandro confesó su deseo de ser profesor. Pero Pablo lo había convencido de trabajar en su bufete como asistente, minimizando su potencial. Me hacía sentir pequeño, admitió. Carlos, a su vez, reveló que en su juventud había soñado con ser artista, pintando murales en las calles de Vallecas. Pero la pobreza lo empujó al crimen. Elegí sobrevivir, pero perdí mi alma en el proceso. Mientras tanto, Pablo no se rendía. En su lujoso piso en Salamanca, reunía a su familia. Su padre, un exdiputado del Partido Popular, movía hilos en la policía. Encontraremos a ese ingrato, gruñía. Pablo, consumido por los celos, imaginaba a Alejandro con otro hombre, ignorando que su propio control lo había alejado. En una cena familiar, su madre lo confrontó: deberías haber elegido una mujer. Como Dios manda. Esto es lo que pasa cuando desafías las normas. Pablo defendió su matrimonio. Pero en su interior, dudaba. Amaba a Alejandro. Pero su educación conservadora lo hacía ver la homosexualidad como una carga, no como una identidad. Carlos recibió una advertencia: un mensajero de don Rafael lo citó en un bar de Chueca. Allí, su jefe, un hombre de 60 años con cicatrices en el rostro, lo interrogó. He oído rumores de que escondes a alguien. ¿Es verdad? Carlos negó. Pero don Rafael lo miró fijamente. La lealtad es todo. Hijo, si me traicionas por un capricho, te cortaré como a un traidor. Carlos salió sudando, consciente de que el tiempo se agotaba. Al volver, encontró a Alejandro leyendo un libro viejo que había en el apartamento. Necesitamos un plan, dijo Carlos. Decidieron huir a Sevilla, donde Alejandro tenía un primo distante que podría ayudarlos. Pero el destino intervino. Esa noche, mientras preparaban las maletas, unos golpes en la puerta los congelaron.
Era Pablo, que había rastreado el coche de Carlos a través de un contacto en la policía. Abre. Alejandro. Sé que estás ahí. Alejandro palideció. Y Carlos sacó una pistola de un cajón. Quédate atrás. Ordenó. Abrió la puerta, enfrentando a Pablo, que entró furioso. ¿Quién eres tú? Devuélveme a mi marido. Pablo, al ver la pistola, retrocedió. Pero su ira lo impulsó. Alejandro. Ven conmigo. Esto es una locura. Alejandro salió, enfrentando a su marido. No. Pablo. Me has herido demasiado. Pablo suplicó, revelando su vulnerabilidad, te amo. Pero mi familia. La sociedad. No lo entienden. Era un momento de verdad. Pablo admitía que su amor estaba condicionado por el que dirán. Alejandro, con el corazón roto, eligió quedarse con Carlos. Pablo, derrotado, se fue, pero no sin prometer venganza. Pagaráis por esto. Carlos y Alejandro huyeron esa misma noche hacia el sur. En el coche, la tensión era palpable. Carlos confesó que había robado dinero de la mafia para financiar la fuga. Un acto de traición que don Rafael no perdonaría. Alejandro, aterrorizado, cuestionó su decisión. ¿Vale la pena? Podríamos morir. Carlos lo miró. Por primera vez. Sí. Pero en su mente. Sabía el precio, perdería todo. Amigos. Poder. Seguridad. En Sevilla. Se instalaron en una pensión modesta. Alejandro contactó a su primo. ¿Quién? Aunque sorprendido, les ofreció refugio temporal. Pero la paz duró poco. Don Rafael, enterado de la traición, envió sicarios. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, dos hombres los emboscaron. Carlos luchó, protegiendo a Alejandro, recibiendo un golpe en el hombro. Huyeron. Pero la herida era grave. En la pensión, Alejandro curó a Carlos, llorando. Esto es por mí. Carlos. Débil. Respondió, no. Es por nosotros. La herida de Carlos se infectó, obligándolos a buscar ayuda médica discreta. Alejandro, disfrazado, llevó a Carlos a un médico amigo de su primo en un barrio periférico de Sevilla. El doctor, un hombre mayor con simpatías por las causas marginadas, los atendió sin preguntas. En esta España moderna, aún hay sombras, comentó mientras suturaba. Alejandro asintió, pensando en cómo la legalización del matrimonio igualitario en 2005 había cambiado leyes. Pero no corazones. Su propia familia en Córdoba lo había desheredado, alegando que su pecado mancharía el linaje. Mientras Carlos se recuperaba, Alejandro enfrentó sus demonios internos. Paseaba por la Plaza de España, reflexionando sobre sus elecciones. Había dejado a Pablo no solo por el abuso, sino por la asfixia de vivir una mentira. Pablo representaba la sociedad que aceptaba la homosexualidad en teoría, pero la estigmatizaba en la práctica.
Recordó una fiesta en Madrid donde amigos heterosexuales bromeaban sobre mariquitas. Y Pablo reía para encajar, ignorando cómo hería a Alejandro. Ahora, con Carlos, sentía libertad. ¿Pero a qué costo? La mafia los perseguía. Y Pablo, herido en su ego, había filtrado información a la prensa, esposo desaparecido en extrañas circunstancias. Los titulares en los periódicos locales avivaron el escándalo. Pablo dio entrevistas. Pintándose como víctima, Alejandro fue manipulado por un criminal. Su familia usó influencias para presionar a la Guardia Civil. Alejandro, al leerlo, sintió rabia. Me trata como a un niño incapaz, le dijo a Carlos. ¿Quién? Postrado en cama. Lo consoló. Es su forma de control. Pero tú elegiste romperlo. Carlos, por su parte, lidiaba con la culpa. Había traicionado a don Rafael, quien lo había sacado de la calle. En una llamada anónima a un viejo compañero, supo que la mafia ofrecía una recompensa por su cabeza. Soy un traidor, murmuró. Alejandro lo abrazó. Eres valiente. La recuperación trajo momentos de intimidad emocional. Compartían historias de infancia, Alejandro. De un pueblo andaluz donde ser gay significaba aislamiento, Carlos. De las pandillas de Madrid donde la masculinidad tóxica reinaba. Discutían ética, ¿era correcto robar para sobrevivir? ¿Amar a pesar del peligro? Alejandro cuestionaba, quizá debí quedarme y luchar por cambiar a Pablo. Carlos replicaba, el cambio viene de dentro. No se fuerza. Estas conversaciones fortalecían su lazo. Pero también destacaban diferencias. Alejandro anhelaba normalidad, Carlos. Acostumbrado al caos. Temía la quietud. Pablo. En Madrid. No cejaba. Contrató a un detective privado, quien rastreó pistas hasta Sevilla. En una reunión con su padre, admitió, lo amo. Pero no soporto la vergüenza. Su padre, rígido, respondió, los hombres de verdad no lloran por otros hombres. Arréglalo o olvídate de la herencia. Pablo, dividido entre amor y ambición, eligió la venganza. Tipó a la mafia sobre el paradero, creando una alianza improbable entre ley y crimen. Don Rafael, furioso por la traición, ordenó un asalto. Una madrugada, sicarios irrumpieron en la pensión. Carlos, alertado por instinto, empujó a Alejandro al suelo mientras balas volaban. Luchó ferozmente, hiriendo a uno, pero recibió un disparo en la pierna. Alejandro, aterrorizado, tomó un jarrón y golpeó al otro atacante, permitiéndoles escapar por la ventana trasera. Corrieron hacia el río Guadalquivir, ocultándose en un almacén abandonado. Carlos, sangrando, jadeaba, déjame. Huye. Alejandro negó, juntos o nada. En ese momento, comprendió el precio de su libertad, sangre y miedo. Huyeron a Granada, buscando anonimato en las Alpujarras. Allí, en una cabaña rural, Carlos se curó lentamente. Alejandro trabajaba en un bar local bajo nombre falso, sintiendo la presión social. Los vecinos murmuraban sobre esos dos hombres solos,
recordándole los prejuicios arraigados. Una noche, un cliente ebrio lo confrontó. ¿Eres maricón? Aquí no queremos de esos. Alejandro, herido, volvió a la cabaña llorando. Carlos lo consoló. Pero internamente, dudaba si podía ofrecer estabilidad. Mientras, Pablo enfrentaba su propia crisis. Las noticias sobre el tiroteo lo horrorizaron. Se dio cuenta de que su tip había puesto en peligro a Alejandro. En una visita a su terapeuta, un secreto que guardaba. Admitió, lo controlaba porque temía perderlo. Pero lo perdí de todos modos. El terapeuta lo instó a reflexionar sobre su internalizada homofobia, heredada de una sociedad que, pese a avances, aún juzgaba. Pablo decidió retractarse, llamando anónimamente a la mafia para cancelar. Pero era tarde, don Rafael no perdonaba. En Granada, la tensión culminó cuando un viejo aliado de Carlos los encontró. Don Rafael quiere verte muerto, advirtió. Carlos, enfrentando su pasado, decidió confrontarlo. Iré solo, le dijo a Alejandro. Pero este insistió, no más secretos. Juntos, planearon una reunión en Madrid. Un arriesgado regreso. El viaje de vuelta a Madrid fue un silencio cargado de anticipación. Alejandro conducía, mientras Carlos, cojeando aún, repasaba el plan: encontrarse con don Rafael en un almacén neutral. Ofrecer devolución del dinero robado y sugiere una salida pacífica. Si fallo, huye, insistió Carlos. Alejandro negó: hemos llegado lejos juntos. En el fondo, Alejandro lidiaba con el miedo a perderlo todo de nuevo, cuestionando si su huida inicial había sido egoísta o necesaria. Llegaron al almacén en las afueras. Un lugar lúgubre lleno de sombras. Don Rafael esperaba con guardaespaldas. Traidor, escupió al ver a Carlos. ¿Me robaste? ¿Me humillaste por esto?, señaló a Alejandro con desprecio. Carlos, firme, respondió: elegí vivir. No solo sobrevivir. Devuelvo el dinero. Déjanos ir. Don Rafael rió. La lealtad no se compra. ¿Y tú, chico? ¿Sabes con quién te metes? Alejandro, temblando, enfrentó al jefe: sé que ama a Carlos como un hijo. Vale la pena matarlo por orgullo. La confrontación escaló. Los guardaespaldas apuntaron. Pero Carlos reveló una grabación, pruebas de lavado de dinero que involucraban a don Rafael con políticos, incluyendo al padre de Pablo. Si muero, esto sale a la luz. Don Rafael palideció, era un jaque mate. Tras un tenso silencio, accedió: vete. Pero nunca vuelvas. Carlos y Alejandro salieron, victoriosos pero marcados. Pablo, enterado del encuentro por sus contactos, los esperó en el apartamento original. Necesito hablar, suplicó. Alejandro, exhausto, accedió. En una conversación cruda, Pablo admitió sus fallos: te controlaba porque me controlaban a mí. Mi familia. La sociedad. Pero te perdí. Alejandro, con lágrimas, respondió: el amor no es posesión.
Elegí a Carlos porque me ve como igual. Pablo. ¿Roto? ¿Se fue? Prometiendo divorcio sin escándalo. Era su redención. Pagada con soledad. Carlos y Alejandro se mudaron a Valencia. Empezando de cero. Carlos dejó el crimen. Trabajando en construcción, Alejandro. Como profesor en una escuela progresista. Pero las cicatrices permanecían, pesadillas. Desconfianza. El eco de prejuicios. En una cena con nuevos amigos. Discutieron sociedad, ¿ha cambiado España realmente? Alejandro reflexionaba sobre su viaje, de víctima a superviviente. Pagando con dolor pero ganando autenticidad. Años después. En una vida más calmada. Alejandro miró a Carlos y sonrió. Habían pagado caro, amistades perdidas. Familias rotas. Almas heridas. Pero en esa libertad. Encontraron paz. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿fue correcto huir y traicionar? ¿O debieron enfrentar y cambiar el sistema desde dentro?